Esto es Sé quién quieres ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que una vez que lo entendamos, una vez que lo entiendas y lo apropies dentro de tu vida y seas muy consciente de esto, vas a ver cómo tu vida cambia. Vas a ver cómo va a ser mucho más sencillo entender tus pensamientos, cambiar tus pensamientos y en últimas sentirte y crear la vida que quieres crear. Ese tema son las creencias. Estuve haciendo una investigación muy exhaustiva acerca de las creencias y me di cuenta que hay una definición que es muy acertada. Una creencia es un pensamiento que te repites constantemente. Básicamente es eso. Una creencia es un pensamiento que te repites constantemente. ¿Qué significa esto para nosotros dentro de nuestro proceso de crecimiento? Si bien hemos hablado repetidas veces de que nuestros pensamientos son la única causa de nuestras emociones y una creencia es un pensamiento que repetimos muchas veces, adivina qué. Las creencias son las que en últimas crean nuestra realidad. Las creencias no es algo superficial, no es un pensamiento reactivo que tenemos frente a una situación, sino es algo que nosotros inconscientemente, conscientemente y profundamente dentro de nuestra mente aceptamos como cierto. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces durante toda mi infancia yo escuché: tener hijos te arruina la vida. Tener hijos te arruina la vida. Y fue una creencia que yo instauré en mi mente tanto que cuando yo tenía 20 años y a mí me preguntaban: ¿tú quieres ser mamá? Yo siempre decía: no, jamás quiero ser mamá. No quiero ser mamá, por ninguna razón quiero ser mamá. ¿Por qué? Porque yo tenía en mi cabeza la creencia de que tener hijos te daña la vida. Cuando hice este proceso de introspección y revisé las creencias que seguramente me estaban limitando, me di cuenta de eso. También me di cuenta de otra creencia. Cuando te casas, dejas de disfrutar la vida. Como ya te habrás podido dar cuenta por los anteriores podcasts, me voy a casar próximamente y me di cuenta que muchas de las creencias de las demás personas estaban afectando cómo me sentía. ¿Cómo así? Ya no tienes la libertad de salir, de conocer, de viajar automáticamente. Y eso me pareció muy, muy interesante. Cuando le contaba a muchas de las personas de mi familia la noticia de que me iba a casar, me di cuenta que muchos me decían: ¿por qué te vas a casar tan joven si todavía tienes cosas por vivir? Esto va a sonar muy interesante o muy chistoso o muy raro, dependiendo de dónde estén tus creencias, pero yo les decía: ¿es que acaso para vivir, viajar, disfrutar, salir a comer, ir a bailar, necesito estarme acostando con diferentes personas? ¿No, cierto? Yo siempre, en términos de pareja, siempre tuve el anhelo de hacer todas esas cosas con mi pareja. Me parece increíble, me parece que es algo que a uno lo llena de mucha felicidad, mucha emoción, mucha vitalidad. Por eso, para mí, casarme, entre comillas, joven, no es un impedimento para hacer todas las cosas que quiero hacer en mi vida. Al revés, yo siento que en mi pareja encuentro mucho apoyo, mucha más energía para seguir adelante con esos proyectos, con esos planes y para construir unos mejores y más planes. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Cuando nosotros estamos enfrascados en nuestras creencias, no nos damos cuenta que estas creencias determinan profundamente cómo interactuamos en nuestra vida. ¿A qué voy? En un 80% las creencias son formadas cuando somos niños. ¿Por qué? Porque las creencias se forman por algo que alguien nos enseña. Ya sea que nos lo enseñan nuestros papás, nuestros familiares, sean tus tíos, tus abuelos, tu hermano, tu hermana mayor, o te lo enseñan tus profesores. Todas las creencias son aprendidas. Alguien nos las enseñó. Alguien en algún momento de tu vida te dijo: el dinero no crece en los árboles, no es fácil de conseguir, no lo malgastes. Y tú lo creíste.
Formaste esa creencia y ahora que eres adulto, adulta, te das cuenta que te cuesta un montón mantener el dinero o te cuesta un montón gastarlo y te sientes tacaño o tacaña. Pero no, realmente lo que pasa es que tienes en tu inconsciente la creencia de que si gastas el dinero ya no va a haber más. ¿Cierto? El problema con las creencias limitantes, es decir, esas creencias que no nos acercan a donde queremos estar. ¿A qué voy? Por ejemplo, te voy a explicar qué es una creencia limitante y qué es una creencia, lo que yo llamo constructiva, con las experiencias que ya te he contado. Por ejemplo, te voy a contar la diferencia entre una creencia limitante y una creencia constructiva, como yo las llamo, con los ejemplos que ya te di antes. Por ejemplo, una creencia limitante que yo tenía era tener hijos te arruina la vida. Una creencia constructiva que yo tenía, que tengo, es un matrimonio solo te hace mejor. La diferencia es que yo sí quiero tener hijos en algún momento, pero no quiero pensar que eso me va a arruinar la vida. Por eso es una creencia limitante. Mi creencia de un matrimonio te ayuda y te hace mejor. Sí, yo quiero vivir una vida feliz en pareja. Esa creencia me sirve para dónde yo quiero estar y cómo quiero vivir mi vida. No hay bien ni mal. Yo en este capítulo te voy a contar de las experiencias que yo he visto con los clientes que he trabajado y del trabajo que he hecho conmigo misma, cuáles pueden ser unas creencias limitantes, para que tú revises en tu propia vida, en tu propia cabeza y veas cuáles son esas creencias limitantes. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen la creencia errónea de que los millonarios no son felices, que pierden sus familias, que se quedan solos y muchas cosas trágicas que les pasan a las personas que tienen mucho dinero. ¿Qué sucede en la vida adulta cuando estás trabajando, cuando tienes un empleo? Estas personas tienden a alejar la riqueza de su vida de una manera inconsciente. No son personas que digan yo nunca jamás quiero tener dinero, no quiero ser rico. No, pero son esas personas que tú ves que no importa cuánto trabajen, nunca salen o de la pobreza o nunca tienen un poco más de lo que tienen. También son personas que tan pronto como les llega el dinero lo gastan. Ya no lo tienen porque si tengo el dinero, si tengo dinero ahorrado, si tengo abundancia de dinero, de alguna manera no voy a ser feliz porque va a llegar la tragedia. Si llega el dinero, llega la tragedia. Puede que esto no sea solamente cosas que alguien dijo. Puede ser que cuando eras niña o eras niño, viste a alguien que le pasó algo y aprendiste y te creaste tú mismo una creencia. O por ejemplo, hay personas solteras que tienen la creencia que tener una pareja solo genera más problemas y malestar. ¿De dónde pudo haber salido esa creencia? Seguramente son personas de papás separados que sufrieron mucho con la separación de sus papás, o son personas que tuvieron una relación tan difícil que para ellos les genera dolor pensar nada más en una relación de pareja. O son personas que están solteras, que seguramente han estado solteras casi toda su vida y que ven los problemas de las relaciones de pareja. Son personas que tú escuchas decir, uy no, qué mamera tener novio porque entonces no voy a poder salir, voy a tener problemas cuando llegue tarde, si no llamo, no, tengo que salir, tengo que estar pendiente, tengo que mandar fotos, un montón de cosas que son cosas que estás asumiendo y una creencia que te estás formando que depende. Si tú quieres ser una persona soltera toda la vida y ese es un estilo de vida que te gusta, maravilloso. Pero si tú en el centro de tu corazón quieres formar una familia, tener una pareja estable, casarte, ese pensamiento no te va a servir. Esa creencia no te va a servir. Entonces te debes estar preguntando, ¿cómo cambio mis creencias para tener la vida que quiero y no autosabotearme? Ese es el principal defecto de las creencias. Por lo general nos hacen autosabotearnos. Entonces, digamos que tú estás convencido de que si cometes un error, eres un idiota. Ya, no sabes nada, todo está mal, las personas te van a odiar y no hay nada que puedas hacer para remediarlo. Cuando cometes un error, pues seguramente todo va a desencadenar y no vas a querer hacer nada. ¿Listo? Entonces el autosaboteo viene de tus creencias, de nada más. Hay un proceso en el cual podemos aprender a cambiar nuestras creencias.
Vas a ver que con el tiempo de hacerlo va a ser mucho más fácil, pero hay una clave. Hoy te voy a dar los 3 pasos más sencillos para que tú puedas cambiar tus creencias limitantes. ¿Cuál va a ser el primer paso? Y yo sé que debes estar cansado y cansada de que te lo digan o de escucharlo de mí seguramente. Pero el primer paso es reconocer tus creencias limitantes. ¿Cómo las voy a reconocer, Ángela, si yo no me doy cuenta que esa es una creencia que me está limitando y que para mí es 100% cierto? Ni siquiera siento que sea algo que me impusieron o que yo aprendí. Es muy difícil. Lo único que tienes que hacer, o mi única recomendación en este momento si no sabes por dónde empezar, es siéntate y haz una lista de todos los dichos de tu familia, todas las frases típicas que decía tu mamá, todas las frases típicas que decía tu papá. Por ejemplo, mi mamá solía decirme mucho, las amigas no existen. Claro, ella me lo decía por su experiencia como persona, como mujer, por todo lo que pasó en su vida. Ella me decía, las amigas no existen. Durante muchos años, incluso en mi vida adulta, yo no me atrevía a tener amigas mujeres, porque siempre sentía el miedo de que me iban a traicionar, de que me iban a mentir, de que me iban a hacer sentir mal. Y de hecho tuve experiencias yo misma que me comprobaban esa creencia. Luego todo cambió y ahora las personas que más adoro en mi vida son mujeres, son mis amigas. Pero bueno, determina tus creencias, haz ese proceso, coge una hoja, coge un lápiz o un esfero, si quieres hazlo en tu celular, donde quieras, pero escribe todas esas frases cliché, todas esas frases que siempre escuchabas cuando eras pequeña, todas esas frases que tú ves en internet y dices, sí, es verdad. Porque eso también pasa, aún hoy en día, que ya tenemos una conciencia mucho más avanzada de nuestra mente, vemos una frase en Instagram y decimos, sí, eso es cierto, como el hombre que engaña, engaña 2 veces, los hombres siempre mienten. Bueno, no sé, no se me viene ahorita más a la cabeza, pero creo que entiendes mi punto. Piensa en esas cosas, incluso revisa las cosas a las que les has dado me gusta en Instagram o en Facebook o en Twitter o en la red social que más te guste. Pero revisa y date cuenta dónde están tus creencias limitantes. Otra vez, las creencias limitantes son limitantes si tú consideras que no te ayudan a estar donde debes estar o donde quieres estar. Una vez que ya has determinado cuál es tu creencia limitante en la que quieres trabajar, porque ojo, muchos tenemos muchas creencias limitantes. Yo, por ejemplo, tengo creencias limitantes sobre el dinero, sobre los hijos, como ya te conté, sobre las amistades, sobre el trabajo incluso, sobre casi todas las áreas de nuestra vida tenemos creencias limitantes. Obviamente escoge solo una para hacer el ejercicio y vas viendo cómo te sientes, vas viendo qué cambios hay en tu manera de pensar y de interpretar las cosas. Listo, nuestro segundo paso, cuando ya has elegido una creencia limitante que quieres cambiar, vas a cuestionarla. Este es el paso más sencillo del mundo. ¿Por qué es el más sencillo? Porque una vez que tú cuestionas una creencia, esa creencia deja de ser verdad. Es instantáneo. ¿Cómo vas a cuestionarla? ¿Cómo vas a cuestionarla para que realmente tu cerebro entienda, hey, esto que estuve creyendo y asumiendo como cierto toda mi vida no es real? Le va a causar mucha incomodidad, eso te lo aseguro, pero te va a crear un cambio espectacular en tu vida. Entonces vas a hacerte estas preguntas o este tipo de preguntas cuando encuentres esa creencia que quieres cuestionar. Pregúntate, ¿de dónde viene esta creencia? ¿De dónde viene? Me refiero a, ¿es mía o la aprendí de alguien más? Y si es de alguien más, ¿de quién fue? Trata de buscar en tu mente cuál fue el momento, quién fue la persona, cuál era la circunstancia en el que creaste esa creencia. Pueden que sean muchas, como me pasó a mí. Mi mamá lo repetía muchas veces. No fue un solo momento, fue algo consecutivo durante mi infancia. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Me sirve para la vida que quiero vivir? Pregúntatelo con conciencia. No en aguas tibias. Esto es algo que haces únicamente por y para ti. Si tú te preguntas, la creencia de que los hombres son unos idiotas y que no hay ningún hombre perfecto, ¿me sirve si yo en mi corazón me quiero casar, quiero formar una familia? ¿Me sirve? Esto en el ejemplo que seas heterosexual. Si no, pregúntate lo mismo si eres homosexual. Es lo mismo. Pregúntate, ¿te sirve la creencia? Si tienes la creencia
de que el dinero es muy difícil, el dinero cuesta demasiado trabajo de conseguir, pero tú quieres ser millonaria, pero no quieres tener todos los problemas de los millonarios. Pregúntate, ¿te sirve esa creencia para la vida que quieres? Y la última pregunta, si no me sirve esta creencia, ¿por qué sigo creyendo que es verdad? Yo sé que no es fácil hacerte estas preguntas. Nunca es fácil mirar hacia adentro y darnos cuenta que nosotros mismos somos los responsables. No es fácil, pero es una gran noticia porque si es así solamente tú puedes cambiarlo y está en tu poder y está a una decisión de distancia. Y eso es maravilloso, te lo juro que es una de las mejores noticias que puedes recibir. Y el último paso para cambiar tus creencias. Reemplaza intencionalmente tu creencia. Yo sé que suena muy chistoso, sobre todo si eres una persona que ha escuchado todos mis otros capítulos. Te vas a dar cuenta que repito esto mucho. Reemplaza intencional. Suena muy fácil, yo sé, suena como, ay, sí, ya elijo otro pensamiento, otra creencia. Pero realmente no lo es. Porque si fuera tan fácil, lo haríamos, ¿cierto? Si fuera tan fácil, no habrían personas de 50, 60 años que sufren, luchan para poder tener la vida que quieren, para poder sentirse como quieren, para hacerse responsables de sus sentimientos. ¿Listo? Entonces vas a reemplazar esa creencia deliberadamente. En mi caso, mi creencia de los niños te arruinan la vida, tener hijos te arruina la vida, ¿cómo la cambié? Primero me pregunté ¿por qué? ¿De dónde salió? Claro, un hijo te puede, entre comillas, arruinar la vida si lo tienes cuando eres muy joven, no tienes ningún sistema de apoyo, no tienes ningún ingreso. Y ni siquiera así te arruina la vida, porque yo estoy segura que conoces al menos una persona, una mujer que ha tenido hijos muy joven, que ha tenido éxito increíble, que sus hijos son maravillosos, que ha sido difícil, sí, pero es que la vida para nadie es fácil. Lo que vas a hacer ahora es encontrar evidencia de esa nueva creencia. Si tu nueva creencia es tener hijos, aumenta mi capacidad de amar. Busca evidencia de que eso sea cierto. Busca evidencia. ¿Qué es evidencia? Dale a tu cerebro las pruebas. Porque tu cerebro funciona así. Muchas veces él no cree algo porque no ve las pruebas. Por ejemplo, si mi creencia es tener hijos te arruina la vida y yo lo único que veo son las mujeres que están muy jóvenes en calle pidiendo limosna y eso es algo con lo que yo no me identifico, seguramente voy a seguir creyéndolo. Pero si yo me enfoco en las mujeres que fueron mamás jóvenes, como mi mamá, que salieron adelante, que tienen un trabajo, que tienen una solvencia, que criaron hijos espectaculares, que son muy queridas y están llenas de amor, le voy a dar a mi cerebro la evidencia de lo contrario. Automáticamente esa creencia que parecía absoluta se derrumba. Entonces, esa es tu tarea para hoy, para esta semana. Busca en tu cerebro qué creencias te están limitando, qué creencias te están alejando de la vida que quieres vivir. Cuestiónalas. Busca la evidencia contraria, busca la evidencia que te sirve y reemplaza intencionalmente tu creencia. Elige creer algo que te sirva. Elige creerlo. Porque ya sabes, como te dije al principio, las creencias son los pensamientos que nos repetimos consciente e inconscientemente constantemente. Elige algo que te sirva. Elige creer que puedes ser feliz. Elige creer que perder peso sí es posible a cualquier edad. Elige creer que puedes encontrar el amor de tu vida. Elige creer que puedes ser feliz. Elige creer que puedes tener todo el dinero que quieras. Elige creer que trabajar es un disfrute, no un dolor de cabeza. Elige tus creencias y escríbemelas en los comentarios del podcast. En serio, me encantaría saberlo. Si tienes alguna creencia que no sabes cómo darle la vuelta y no encuentras cómo darle a tu cerebro otra evidencia, escríbelo en los comentarios del podcast y te prometo que los leo y buscamos cómo cambiarla y te ayudo. Un abrazo, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en @salvajehumanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.